les comentaba que es un texto introductorio sobre el vínculo de comunicación y cultura. Igual, ahora en un ratito hablamos sobre el texto, pero les cuento cuestiones más como de encuadre y vinculada con la materia. Y se está conectando otra compañera, Julieta. Bueno, la idea de la materia es una materia cuatrimestral que tiene 64 horas de cursada. Es una materia que si ustedes no tuvieron, no leyeron sobre textos vinculados con comunicación, quizás hay algunos conceptos que tienen que empezar, que van a empezar a incorporar como novedosos, categorías teóricas vinculadas a la comunicación que originalmente han sido trabajadas por disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología. Es decir, esta es una disciplina, la comunicación social, que originalmente fue trabajada por estas disciplinas. A ver, acá tengo un mensaje. Hola Julieta, ¿cómo te va? No hay problema. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, dale, si nos escuchás bien, sigo. ¿Sí? Cuando llegues a tu casa, si te podés abrir la cámara, genial, así te conocemos. Si me querés mandar un mensaje, lo mandás por acá. Ahí vamos. Bueno, estoy haciendo la presentación de la materia. Entonces es una materia, ya decía, que es cuatrimestral de 64 horas, que está organizada en 4 unidades temáticas. Esas 4 unidades, cada una tiene entre 3 y 4 clases cada una. Hay 2 trabajos prácticos obligatorios, así llamamos nosotros en educación a distancia la evaluación parcial dentro de la UNDAV. Estos trabajos son trabajos de desarrollo escrito. Yo suelo trabajar con casos, eh, así que son trabajos en los que busco específicamente y lo que busca la materia es poder generar herramientas que tengan que ver con el abordaje de la comunicación en el marco de como disciplina en el marco de la intervención en una comunidad, en una organización o donde ustedes se desempeñen. Eh, esta materia en particular, y todas en realidad dentro de la tecnicatura, piensa mucho en el perfil profesional de cada uno de los estudiantes. Entonces, la idea con generar herramientas es que ustedes puedan implementar o poder implementar en el marco de una comunidad o de una organización algún proyecto o alguna estrategia de comunicación que mejore en calidad eh, las interacciones que se dan en el marco de esa comunidad, y no solo entre los individuos que forman parte de la comunidad, sino de esa comunidad con otros actores de la sociedad. Por ejemplo, con instituciones, por ejemplo, con entes privados, por ejemplo, con municipios, por ejemplo, sí, con organismos del Estado. Es decir, eh, no solamente aborda la comunicación en términos de interacción de individuos, sino que esa interacción de individuos está enmarcada y en un contexto social y de interacción a su vez con el resto de los actores de una sociedad. Bueno, entonces les contaba que está organizada en 4 unidades temáticas. La primera es una introducción al concepto de comunicación social. La primera clase tiene un texto, ya les contaba, introductorio, que es un texto que aborda el estrecho vínculo indisoluble, les diría, entre cultura y comunicación. Después, esta unidad tiene 4 clases. La segunda unidad está vinculada con los procesos de comunicación y desarrollo en Argentina y Latinoamérica. Ahí vamos a ver varias experiencias de comunicación para el desarrollo, cómo fue la línea histórica de comunicación para el desarrollo local, en particular en Argentina y en Latinoamérica.
Después, en la unidad 3, vamos a trabajar específicamente con la producción de objetos comunicacionales, vamos a abordar específicamente la comunicación comunitaria, que en realidad es el horizonte sobre el cual nosotros trabajamos. Dentro del campo de la comunicación social, en esta materia nos interesa, por el perfil de la carrera, trabajar sobre la comunicación comunitaria. Y en ese sentido, eh, trabajamos, valga la redundancia, eh, cuestiones que tienen que ver con la producción de objetos comunicacionales a partir de casos, problemáticas que aparezcan, que surjan, sobre las que ustedes ya están trabajando. Por ejemplo, si ahora vamos a charlar de esto, pero si alguna de ustedes ya está trabajando en una organización o está trabajando en un proyecto o está trabajando en una comunidad específica abordando algún tipo de problemática, la idea es que puedan producir estrategias de comunicación para el abordaje de cierto tema que promueva objetivos específicos que generen valor para esa comunidad, ¿no? Que tengan objetivos específicos que generen una mejora en la calidad de la comunicación, en la calidad de interacción, y que llegue a transformar de alguna manera la vida de esa sociedad. Es decir, qué es lo que hace la comunicación social. eh, en realidad el fin último es transformar con un sentido justo, igualitario, solidario, generar valores de reciprocidad en el marco de una sociedad. Eso desde lo micro hasta lo macro. Pero en ese camino nosotros vamos a analizar cómo se generan ese tipo de interacciones. Eh, eh, bueno, pero no me quiero desviar del tema para terminar con el tema de las unidades de temáticas y los temas que vamos a trabajar. La cuarta unidad es una unidad vinculada con tecnologías en particular, pero esta unidad, para no dejarla al final, si bien lo planteo dentro del programa como una unidad temática con su bibliografía específica y sus materiales específicos, es una unidad que está transversal en cada una de la 1, de la 2 y de la 3. Entonces, en cada una de las unidades ustedes van a tener materiales vinculados con la tecnología y la comunicación, ¿sí? Imbrincados, es decir, partiendo de la idea de que hoy día no se pueden separar, no podemos abordar la tecnología sin abordar la comunicación en el marco de la cultura. Bueno, entonces son esas 4 unidades temáticas, los trabajos prácticos obligatorios, que son 2. El primer trabajo obligatorio lo van a tener de acuerdo al cronograma en la semana 7 de cursada, y el segundo trabajo práctico está entre la semana 12 y la 13. Voy a tratar de que sean la 12. Eh, Siempre el primer trabajo práctico toma la unidad 1 y 2 del programa, y el segundo trabajo práctico, la unidad 3 y parte de la 4. En realidad la 4, al estar atravesada, en los 2 trabajos prácticos va a estar la 4. Entonces ahí hacemos una cobertura de todo el programa, y de hecho en el trabajo final, en el examen final, que es obligatorio, presencial siempre y es escrito eh, noso- escrito si son más de, no sé, si tengo varios estudiantes. Si es solo un estudiante, se pueden encontrar puedo hacer un examen oral. Esto les digo porque la modalidad, es decir, por lo general es escrita, pero si, por ejemplo, se presenta un solo estudiante o una sola estudiante, eh, es probable que hagamos un examen oral. Eh, bueno, siempre abordo el trabajo sobre un caso. Ese caso puede ser propuesto por mí, o también, en el caso de que ustedes ya estén trabajando en una organización o que estén formando parte de un proyecto, trabajamos sobre esa organización. Ustedes en particular forman parte de alguna organización o comunidad o eh, nada, algún grupo en el que ustedes hagan trabajo de voluntariado o comunitario o social.
o que sea su trabajo mismo, un trabajo de intervención sociocomunitaria? No, yo no. Bueno, Eh, yo sí, profesora. contame, Valeria, Eh, Estamos con la conformación ahora de una asociación protectora de animales sin fines de lucro. Trabajo en la DINAF de Desarrollo Humano de mi municipio. Eh, bien. por ende, trato con niños, adolescentes, adultos, personas en situación de calle también, porque a veces paso a fortalecimiento. Así ¿Cómo se llama que la DINAF? mi ¿Qué trabajo. significa? DINAF significa Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Bien, ok. Y bueno, en cuanto a eso, con el trabajo voluntario que yo hago con las personas en situación de calle y con la protectora animal, estoy siempre vinculada al rol de actor social en reuniones con el consejo, el municipio y gestionando proyectos. Excelente, buenísimo. Así que vas a tener ahí, vos ya tenés el caso. Tenés, nada, Sí, vas, de vas hecho, a poder identificar sobre qué trabajar. sí, en las materias anteriores que me tocó traerlo a mi territorio, trabajé sobre las temáticas que yo abordo y la verdad que me fue súper fácil la cursada Perfecto, porque los llevé a la práctica y me sirvió un excelente, montón para reorganizar la forma de trabajo también. excelente. Esa es la idea, ese es el feedback que es, nada, que es necesario, que es lo bueno. Acá nos cuenta Julieta, que dice que trabaja en un centro de salud comunitario y justo ahora va a empezar a generar contenido para IG y comunicar las actividades que hacemos. Excelente, Julieta, así que te va a venir re bien también esta ida y vuelta. Está bueno que cuando tengamos actividades de intercambio, nada, eh, que se cuenten específicamente qué es lo que ustedes hacen, porque eso enriquece el otro también, porque nada, genera ideas también en el otro, ¿no? Bueno, buenísimo. Entonces, a ver, la modalidad de cursada siempre va a ser virtual. Yo suelo hacer un sincrónico por cada unidad temática. Hago ahora la presentación de la materia. Es probable que antes de empezar la unidad 2 haga otro para cierre de la unidad 1. La unidad 1 es digamos que la unidad más de contenido, más teórico, y donde van a tener la mayor cantidad de categorías teóricas como para aprender con H, digamos, y aprender sin H. Eh, Después sí, en las otras unidades también, porque todos tienen bibliografía, siempre hacemos un abordaje de teóricos. Nosotros en la comunicación, y esto retomo un poquitito el tema del texto sobre el que vamos a trabajar en la unidad 1. Voy a abrir, así les digo específicamente, no me acordaba el nombre de la Cordero Durán. El texto de comunicación como proceso cultural, vistas para el análisis. Ese es el texto que nosotros vamos a trabajar en la unidad 1 y que precisamente aborda, primero hace como una introducción vinculada con de qué se trata, cómo entender la comunicación. Y bueno, lo divide como en dos dimensiones. Por un lado, la comunicación que es inherente al ser humano, es decir, desde lo verbal hasta lo no verbal. eh, no decimos solo con palabras, decimos con gestos, con posturas, eh, con los diferentes tipos de manifestaciones, con símbolos. Entonces, por un lado es lo inherente al ser humano, es decir, toda sociedad la está atravesada por la comunicación, y al mismo tiempo, también este texto aborda a la comunicación, y en particular a la comunicación social, como disciplina y campo profesional. Es decir, los seres humanos producimos mensajes, interactuamos, y en esa interacción generamos sentido, producimos sentido en el marco de nuestra cultura. Al producir en esas interacciones de los individuos
donde producimos sentidos, estos individuos, nosotros mismos, tenemos una historia, tenemos un contexto, tenemos un bagaje no solo cultural, sino social, una identidad que nos forman parte. Y en ese sentido, nosotros como sujetos, al intercambiar con otros sujetos, eh, construimos el sentido sobre los objetos que forman parte de nuestra sociedad y de los fenómenos sociales, ¿sí? Y además, ¿y cómo generamos sentido? Generamos sentido produciendo cultura, ¿sí? Es decir, es como es un continuum, le dice acá Cordero Durán a este proceso. Es decir, no podemos escindir la cultura de la comunicación ni la comunicación de la cultura porque es un continuum. En el marco de los intercambios, en el proceso de intercambios y de interacción entre los individuos, y en este intercambio de significaciones, se produce cultura, como generando sentidos sobre los objetos y fenómenos que nos rodean. ¿Ok? Entonces, esto es el primer concepto como fundamental que tiene este texto. Este texto, en particular, lo que aborda es el carácter cultural de la comunicación y esta unión inescindible que hay entre cultura y comunicación. Eh, entonces, ¿qué es la comunicación? Es un espacio de producción de sentidos, ¿sí? Las sociedades producen sus propios sentidos a partir de la interacción de los individuos y los entes que la conforman. Y la cultura es como este escenario, es como el trasfondo sobre el cual se desarrollan estos procesos comunicativos, ¿sí? Y en estos mismos procesos de comunicación se generan nuevas significaciones que pasan a formar parte de la cultura. ¿Sí? ¿Se entiende? Hola. Sí, sí. Ah, miren que yo no las estoy viendo, porque estoy acá con mi resumen. Con- No me asusten. Avísenme cuando se van, ¿eh? Eh, No me van a dejar ¿Podría sola. volver a repetir el tema de lo que dijo de lo de comunicación, cultura y lo de y me quedó algo colgado? Bueno, a Las ver, definiciones cortitas. vamos de nuevo. Igual, vamos de nuevo. La idea de este texto, que es el texto de Cordero Durán, es abordar el carácter cultural de la comunicación. ¿Sí? ¿Qué queremos decir con esto? Que hay un vínculo inescindible que no puede romperse entre la cultura y la comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación es un proceso humano donde interactúan individuos y entes, y en este proceso de interacción de significados, ¿sí? Se generan sentidos, se crean sentidos, ¿sí? Se producen sentidos sobre los objetos y los fenómenos que nos rodean. En esta generación de sentidos, ¿qué estamos haciendo entonces? Produciendo cultura. Entonces, lo que decía es que se produce un continuum entre cultura y comunicación. Intercambiamos, nos interaccionamos, nos vinculamos con otros y en esta vinculación con otros, en esta mezcla de significados que hay, en este feedback de significados que hay, generamos nuevas significaciones, generamos nuevos sentidos. Y esta nueva generación de sentidos, ¿qué está haciendo? Está construyendo más cultura, ¿sí? Entonces, les voy a leer una frasecita que está en el texto, a ver si queda claro. La cultura es el trasfondo sobre el cual se desarrollan los procesos comunicativos. En estos mismos procesos se generan nuevas significaciones que pasan a formar parte de la cultura. Entonces, comunicación y cultura son un continuum que no puede escindirse.
¿Sí? Profe, Sí, eso es lo que el texto hablaba de que también la forma de comunicarse es cultural, depende del contexto donde la comunicación. exactamente. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, sujetos, nosotros portamos un entramado cultural. Es decir, nosotros como sujetos manifestamos el entramado cultural del que formamos parte. ¿Por qué manifestamos el entramado cultural desde que formamos parte? Porque nosotros tenemos un contexto social y cultural, nosotros tenemos hábitos, tenemos códigos sobre los que interactuamos. ¿Sí? Por ejemplo, Valeria vive en La Angostura, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Sí, Valeria comparte con la comunidad de su lugar códigos, lenguajes, hábitos, danzas, historia, eh, paisajes, olores. Todo eso es un entramado cultural que ella comparte en la interacción con las personas con las que vive, con las que intercambia experiencias. Entonces, en ese símbolos, hay una bandera en el medio, hay una canción que los identifica, hay un himno. En ese entramado cultural de los cuales nosotros somos parte, en ese intercambio se generan nuevas significaciones y nueva cultura. ¿Sí? Entiendo, sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces, voy a leer otra parte que tiene que ver, que es una definición de cultura que toma esta autora, tomando a teóricos como Williams, Passerón, Bourdieu, que son teóricos que trabajaron sobre la categoría de cultura, y dice, la cultura es entonces un ámbito de producción, circulación y consumo de significaciones, que se expresa en prácticas concretas, acciones directas y conscientemente actuadas, condicionadas por estructuras mentales determinadas que también organizan el lenguaje, el juicio, los gustos. Es decir, la cultura se presenta en formas objetivadas y formas subjetivadas, o como símbolos objetivados y formas simbólicas interiorizadas. Es decir, la cultura no son solamente objetos que nosotros vemos alrededor, no vemos la danza como un objeto. Bueno, esta danza, esta manifestación es un objeto que yo lo miro y digo forma parte de la cultura porque es una danza. No, esa danza tiene un significado. Y yo cuando tomo esa danza y hablo de esa danza o bailo esa danza, hay una forma ahí interiorizada en mí, ¿sí? Y cuando interactúo con otra persona en función de esa danza, hay una comunicación ahí. En la danza hay una comunicación. Y en que todos en el marco de una peña, de un club, de un bolicho, de lo que sea, bailemos juntos una misma música, ahí hay interacción entre individuos. ¿Sí? Sí. Entonces, los sujetos comportan entramados culturales, de símbolos, de hábitos, de modos de comportamiento. Entonces, fundamentalmente, lo que queremos decir es que hay un vínculo inescindible entre cultura y comunicación. ¿Sí? Nos comunicamos, construimos sentido, producimos sentido nuevo y al producir sentido nuevo, producimos cultura, generamos cultura, creamos cultura. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, profe. Bueno. Eh, a ver, otra cuestión interesante que tiene que ver con este texto y que aborda este texto, tiene que ver con el rol del comunicador social.
Y en este sentido, lo que dice que aquella persona que trabaja como comunicador social es una persona que se dedica a la construcción, al análisis y a la gestión de los símbolos en la interacción humana. Es decir, el comunicador no solo interpreta los fenómenos discursivos, los mensajes que circulan, y cuando hablo de mensajes, no estoy hablando del mensaje de una persona hacia otra, de un emisor a un receptor solamente, sino estoy hablando de un mensaje, por ejemplo, de una institución, un mensaje que aparezca de una comunidad, un mensaje, cuando hablo de un discurso, es una construcción que se da a partir de un entramado de significados. Por ejemplo, cuando un presidente, cuando un medio de comunicación, cuando una red social construye un mensaje, está construyendo sentido en una línea, ¿sí? Entonces, el comunicador social, ¿qué rol tiene? No solamente de analizar ese mensaje y esa construcción, trabaja, interpreta con relación a ese mensaje, con relación a los fenómenos que acontecen. No comunica en abstracto. Eh, el comunicador es una persona que también es un sujeto con un entramado cultural, por lo cual lo que analiza y lo produce y lo que produce lo hace también en función de su propia experiencia, ¿sí? O sea que, hablando de un comunicador, o sea, en base a su, no sé cómo decirlo, su adquisición cultural, ese mensaje le va a distribuir a ciertas personas que tengan dentro de su mismo marco ese mensaje, digamos, cultural. Sí, igual un comunicador no solamente distribuye los mensajes. Un comunicador social, de acuerdo al rol que tenga en su desempeño, eh, produce también mensajes, interpreta, se encarga de interpretar los significados de esos discursos que circulan, pero además también de actuar y de intervenir en la transformación de algo, de la sociedad, de la comunidad. ¿Para qué? Para transformar, es decir, desde la perspectiva que nosotros abordamos, para, eh, para trabajar en que esa transformación de esa comunidad vaya hacia una comunicación más dialógica, justa, participativa. Es decir, ustedes, por ejemplo, desde el rol de comunicadoras, si ustedes trabajan como interventoras sociocomunitarias en una comunidad y quieren tomar o abordar el tema de la comunicación o trabajar el eje de la comunicación, el fin último de esa comunicación que ustedes van a querer lograr en el marco de esa comunidad es que sea una comunidad más participativa, que intervenga en sus propias problemáticas, que sea justa, que sea dialógica en el sentido de que tenga un ida y vuelta de sus mensajes, que la interacción tenga un ida y vuelta, que no sea solamente unilateral la comunicación. Y cuando hablo de unilateralidad, estoy hablando de un tipo de comunicación más monopólica. eh, Después en este texto un poco, pero ya más en la segunda clase, cuando veamos las escuelas de comunicación, ustedes van a ver de que nosotros vamos a trabajar específicamente sobre eh, la teoría de la comunicación más lineal, informacional, y la teoría de la comunicación que va en la producción de sentidos y en la construcción de sentidos más dialógica, que es a la que nosotros aspiramos en un trabajo de intervención. Entonces, el comunicador es un trabajador responsable de no solo interpretar los significados que circulan entre las interacciones de una comunidad, sino que además trata de intervenir con ciertos valores.
¿Con qué valores? Con los valores de la justicia, del diálogo, de la participación, ¿sí? De la apertura también de la escucha, ¿sí? Eh, el comunicador, la idea del comunicador en el marco de la comunicación comunitaria, y esto lo vamos a ver más adelante, es que pueda generar espacios de comunicación participativa donde los que forman parte de esa comunicación, de esa comunidad, formen parte de los procesos de comunicación y no sean solamente los receptores de los mensajes, ¿sí? Bueno, entonces, haciendo como un cierre con relación a este texto. Eh, la comunicación se produce en un marco cultural, ¿sí? Eh, en este proceso de interacción surgen nuevos aportes, ¿sí? A la interpretación y a la construcción de la vida social. Es decir, y esto también tiene que ver con, cuando hablamos de la comunicación, no solo como interacción entre individuos y como producción humana, sino como campo profesional. La interacción entre los individuos, es decir, la comunicación como producción humana, es esta interacción que tenemos con otros individuos, con otros pares, con otros entes. Pero a su vez, el ser humano, ¿qué hace? Interpreta esa comunicación y eso ya pasa dentro de la dimensión del campo profesional de la comunicación. Entonces, ¿qué tenemos? Escuelas de comunicación teóricos que abordaron cómo se producen y circulan y se recepcionan estos mensajes, estos discursos sociales, cómo se produce comunicación en el marco de una sociedad, y analizando eso generan teorías. Y de ahí que estamos hablando del campo profesional de la comunicación social. Entonces tenemos, por un lado, la comunicación como producción humana, es decir, yo me comunico, les estoy hablando en este momento y tengo una comunicación mediada por una tecnología, porque estoy en una pantalla, estoy en un encuentro sincrónico con ustedes, entonces no es una comunicación cara a cara directa, porque no estoy en Villa Langostura, porque no estoy en el mismo lugar que está Jacqueline, porque no estoy en el mismo lugar que estoy con Julieta, pero sí estoy comunicándome a través de un encuentro sincrónico, que las veo, ustedes me ven, pero que nos media la tecnología. Sería una comunicación indirecta, digamos. Entonces, por ahí tenemos la comunicación en términos de interacción de individuos. Y por otro lado, hablamos de la comunicación social en términos de campo profesional. Entonces, esto que estoy haciendo yo, de contarles, de analizar, de interpretar, o todos los teóricos que vamos a leer en función de la interpretación, de la comunicación, de los procesos comunicativos, forman parte del campo profesional de la comunicación social. ¿Pueden ver esta diferencia? Sí, lo veo. ¿Sí? ¿Tienen dudas? A ver, cuéntenme. Cuéntenme que repetimos, ¿eh? No hay problema. ¿Estamos No, bien? profe, yo por mi parte vamos bien. Perfecto. Sí, vamos bien, Entonces, profesora. bien, entonces yo lo que les propongo, si es que ya no lo hicieron, es que ustedes tomen el texto, tienen una guía de preguntas en la clase 1. Esa guía de preguntas no es para que presenten una tarea, es una guía de preguntas que yo les sugiero para que ustedes le hagan al texto y busquen en el texto este tipo de, sí, hacer como un reconocimiento de los conceptos principales del texto y de lo que aborda el texto, ¿sí? Si se les hace complejas algunas cosas, toman esta guía de preguntas y si tienen cuestiones para consultar, las podemos analizar dentro del foro. Yo hoy voy a estar habilitando la clase 2 y voy a dejar un hilo en el foro para que hagan consultas sobre este texto. ¿Sí? Bueno, esperen que voy a volver. Así las veo.
Hola. Voy a hacer una captura de pantalla. Volvé, Jacqueline, que no te quiero ver. Volvé un poquito y después te vas. Ahí está. Así sos más linda que el gráfico. Eh, ¿Qué les iba a decir? Tienen que guardar esto porque yo después me quedo. Salimos todas muy bien, ¿eh? ¿Qué hice? Me fui acá, no, yo me tengo que ir al otro lado. Ahí estoy. Bueno, bueno, entonces, ¿dudas no tenemos con esto? A ver que les voy a ver si tengo quiero ver si les pongo la pantalla y la clase. Bueno, lean el cronograma, lean el programa. Quiero ver si les puedo mostrar. No la tengo oculta todavía. Profe, ¿usted había subido todo el cronograma o una parte? Porque no me acuerdo. Tengo 3 clases y no me acuerdo quién había subido el cronograma por la mitad. Me parece, a ver, acá lo voy a abrir. Me parece que lo subí entero. A ver, acá lo estoy viendo, ¿eh? Eh, sí, lo subí entero. Lo que me falta agregar, que no puse, que lo voy a poner, lo que está como medio cortado al final. Está como medio Claro, cortado al final. no sé si, ¿cuántas páginas tiene? ¿2 o más? No, tiene más. No, no tiene más. Pero lo que estoy viendo la semana de finales. eh, no, lo que le falta, no sé por qué me quedó cortado la última, como el último recuadro, porque dice, este cuatrimestre consta de 15 semanas, de las cuales 12 son semanas de desarrollo de clases, después ahí dice que hay 2 que son TPO y una de recuperación. Y voy a agregar, lo voy a actualizar, voy a agregar un cuadrito donde aparezcan las fechas de los sincrónicos, de los próximos sincrónicos. Tengo que poner a ver bien la agenda para ver cuáles son los próximos sincrónicos y lo voy a subir ahí. ¿Sí? A ver, temas vinculados a las actividades. Las actividades dentro de esta materia, excepto los trabajos prácticos obligatorios, son actividades de comprensión. ¿Esto qué quiere decir? Yo no suelo plantear actividades obligatorias que estén por fuera de los trabajos prácticos obligatorios, pero sí tengo en cuenta, porque me parece que forma parte del proceso de aprendizaje y aparte para que podamos tener un ida y vuelta, eh, sí, el tema de la intervención en los foros, lo que me interesa es que tengan una intervención consciente, una participación consciente. ¿Qué quiere decir con una participación consciente? Que no escriban en un foro por escribir nada más, ¿sí? Bueno, escribo, me saco de encima esto. ¿Por qué? Porque no tiene sentido ni para mí ni para ustedes. Si ustedes escriben en un foro sin leer sus compañeros y repiten lo que dicen sus compañeros, la verdad es que el foro no deja de tener sentido. Por lo cual, si no pueden participar de una actividad, esa actividad pueden dejarla sin hacer y me dicen, esta semana no puedo participar de esta actividad, eh, pero traten de no dejar todas las actividades vacantes, porque en realidad mi idea con las actividades es que esto les ayude su trabajo práctico obligatorio también, a que sea un proceso para después tener un desarrollo del trabajo que sea para ustedes también más sencillo, porque capaz que se les junta con otras materias. Entonces, si ustedes siguen haciendo las actividades, van haciendo las actividades de a una, después el trabajo, ya tienen trabajados los textos, tienen cómo es el análisis de los casos, entonces ahí es como más sencillo. Así que yo les pido, tampoco porque no está bueno que
no entren en la materia durante, no sé, las 6 semanas y después entregan el trabajo las 7 semanas y no formaron parte de ninguna de las actividades. Entonces después eso se nota en el trabajo práctico, ¿sí? Se nota que no hubo un proceso de aprendizaje dentro del trabajo y no es la idea, pero no es la idea en términos de aprendizaje. Sí, en realidad, dentro de mi materia, y esto es una postura en particular mía, yo suelo darle oportunidades de reescritura de los 2 trabajos prácticos obligatorios y tengo muy interiorizada la idea de proceso. A mí me parece que es fundamental que ustedes, así como tenemos este texto introductorio de comunicación y cultura, es porque estoy convencida de que es necesario que ustedes incorporen estas ideas para seguir adelante y que les va a resultar más sencillo, después de leer este texto y de comprender estas cuestiones, seguir adelante con el resto de los contenidos para avanzar en la materia y para que después cuando tengan que analizar un caso en particular, porque en realidad el objetivo, cuando nosotros trabajamos con la idea y cuando decimos que queremos que la materia dé herramientas, para llegar a herramientas, uno capaz que dice, bueno, la idea de que me dé herramientas es porque voy a tener un tips de cómo hacer cosas y voy a poder aplicarlas. Pero la idea que para llegar al concepto de herramientas, que parece bastante artefactual, primero tuvieron que haber hecho un proceso de interiorización de algunos conceptos, ¿sí? Para que ese proceso después termine en, eh, un, en un objetivo, en un objeto comunicacional. Por ejemplo, Julieta está trabajando en un centro comunitario de salud, entonces tiene que producir contenidos. Para producir contenidos con un sentido y construir un mensaje, va a tener que hacer un proceso de análisis del destinatario, vinculación, ¿no?, con el contenido de lo que tiene que comunicar. Va a tener que hacer como a mí la comunicación y la salud me interesa particularmente. Yo trabajé hace muchos años en comunicación y salud, así que hay ciertas cuestiones en particular que son muy interesantes vinculadas a lo cultural, por ejemplo. Entonces, esto de comunicación y cultura nada, es algo como fundamental, ¿sí? Eh, entonces, capaz que, no sé, en un trabajo práctico del segundo trabajo, yo les digo, bueno, tienen que generar una estrategia de comunicación a partir de ciertas cuestiones. Pero para esa estrategia de comunicación, y que ustedes terminen diciendo, por ejemplo, voy a hacer una capacitación sobre tal cosa, para llegar a la capacitación, a pensar que es una capacitación, ustedes tuvieron que haber hecho un recorrido, ¿sí? No es que dice, bueno, se me ocurre la capacitación, como se me ocurre, no sé, hacer un folleto. Para llegar al folleto y que ese folleto tenga sentido, ustedes tuvieron que haber hecho un recorrido de eso, analizar, por ejemplo, por qué es más importante por qué es más relevante un folleto, por qué X comunidad leería un folleto y no leería un artículo, o no vería tal cosa, ¿sí? ¿Por qué este objeto sí, por qué este no? Y para eso es un proceso. Eh, por ejemplo, les voy a contar algo chiquitito que tiene que ver con comunicación y cultura, y comunicación y salud. Es que hace muchos años, eh, en una consulta médica con mi médico personal, estábamos hablando de las vacunas, de un proceso de vacunación que se hizo hace muchos años sobre era rubiola, en personas en edad reproductiva, mujeres en edad reproductiva en la capital federal. Entonces, lo que había salido y hubo una campaña muy fuerte para que se aplique la vacuna. Y lo que había salido como resultado era que, por ejemplo, en el centro, en el polo, en el centro de la capital federal, o en las encuestas que se hicieron en las universidades, eh, las personas decían que ellas no necesitaban darse la vacuna. ¿Por qué? Porque si bien había habido una campaña muy fuerte, el índice de vacunación había sido bastante bajo. Es decir, no había tenido un buen efecto positivo con relación a la campaña, a la fuerte campaña que habían hecho, el efecto
la cantidad, el índice de personas que se aplicaron efectivamente la vacuna no había sido lo esperado. Entonces se preguntaban por qué. Y lo que había aparecido es que las personas de, por ejemplo, clase media de Capital Federal consideraban, a partir de una encuesta, de que ellos no les hacía falta tener la vacuna, por ejemplo. Y eso tiene que ver con un entramado cultural, eso tiene que ver con una consideración en particular, una representación que tiene esa persona, no solo de la vacuna, sino de esa persona de su propia necesidad, ¿sí? De por qué no le haría falta esa vacuna a esa persona, independientemente de que si cree que es bueno o malo darse una vacuna. Sino decir, no necesito darme la vacuna, eso implica una complejidad. ¿Por qué crees que vos no necesitas darte la vacuna y otras personas de tu misma edad sí necesitan dársela? ¿Se entiende? Y eso tiene que ver con un concepto en particular, un entramado cultural de ese sujeto. Por lo cual no se dirime la comunicación en la campaña, en el folleto bien hecho, en el folleto bien diseñado, sino cómo se llegó a ese folleto y qué mensaje estoy construyendo con relación a eso, qué buen análisis, qué diagnóstico hay sobre esa comunidad para terminar en una campaña con determinados objetos comunicacionales, ¿sí? Bueno, entonces, nos vamos despidiendo si no tienen consultas. Esto en particular quería hacer una presentación de la materia y ver en particular también este texto, por qué me resultaba importante que lo tengan presente. Eh, Entre hoy y mañana voy a abrir la clase 2 y vamos a empezar a trabajar sobre algunos otros autores. Esta unidad en particular tiene bastante material, o sea que vayan de a poquito leyendo, vayan preguntando, si tienen dudas, no se queden con dudas. Si entre ustedes se juntan, está buenísimo, comuníquense entre ustedes. eh, y nada, y yo estoy disponible. Así que bueno, ¿quieren decirme algo, consultar algo? Profesora, yo le quiero hacer una consulta Sí, en cuanto a lo que decía del análisis antes de transmitir algo, antes de comunicar. Por ejemplo, cuando uno da un taller educativo, sí. más allá de que el fin es educar a la comunidad por la problemática que está atravesando, y el fin de ese taller es como revertir un poco la situación a través de la educación, ¿no? ¿Qué pautas recomienda tener en cuenta antes de dar el taller para que tenga una buena llegada? Bueno, primero, por eso, para llegar al taller, primero tenés que tener casi que la idea de taller para toda propuesta de comunicación, para toda intervención, por más chiquitita que sea, tiene que haber un proyecto. Un proyecto eh, no tiene que ser el proyecto, pero sí un proyecto o una propuesta. Esa propuesta tiene que tener objetivos claros. Esa propuesta tiene que tener destinatarios claros. Eh, y después al final pensamos en las actividades. Pero, por ejemplo, si yo tengo que pensar en un taller, a ver, primero, ¿cuáles son los contenidos? Los pienso, en principio voy a decir de qué se va a tratar el taller, por ejemplo, qué quiero lograr con ese taller, ¿sí? Y después la propuesta de taller va a tener que ver con los objetivos de ese taller y los destinatarios. ¿Quiénes son? Cuando tengo quiénes son es cómo me voy a comunicar, y bueno, los objetivos del taller. Ahora, el análisis, quizás, no sé específicamente de qué se trate este taller, pero el análisis tiene que ver, nada, con un diagnóstico chiquito, por lo menos, de quiénes son. Quizás vos ya vengas trabajando con esta comunidad y ya los conozcas, y en realidad lo que estás intentando es una nueva estrategia educativa
de comunicación y educación que tiene que ver con este taller y querés que participen porque no tenés un buen feedback. Un taller, ¿qué es lo que hace? Y acá pueden leer, seguramente ustedes ya leyeron Anderegg en el marco de esta materia, no sé si en planificación leyeron a Anderegg, ¿lo tienen? A ver, se los voy a poner acá. Todavía no cursé esa materia, profe. Yo tampoco. Anderegg. Búsquenlo, este autor que les acabo de poner en el chat. Él trabajó, Valeria en particular, si quieres saber sobre talleres. eh, este autor trabajó en particular, trabaja en particular sobre proyectos, pero también tiene un material específico sobre talleres. Bueno, Y, 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 y ahí también, nada, vas a ver el proceso previo, el proceso del taller en particular, y el post y el de evaluación. En particular, cuando doy un taller, pienso en un guión, primero me armo como un guión, es decir, hago la propuesta, el guión del taller, ¿sí? La propuesta, nada, cómo se va a llamar el taller es lo último que pongo. Pero los objetivos del taller es importante, los destinatarios, los recursos con los que cuento para llevar adelante, ¿sí? ¿Quiénes van a participar del taller? ¿Cuánto tiempo tengo para armarlo y para desarrollarlo? ¿Y cuánto tiempo voy a tener en ese momento para el desarrollo específico? bueno. Le consulto Y esto porque después, estamos los talleres tienen con la... una pata teórica, mira, una pata introductoria, una pata teórica, es decir, en el que vos exponés algo vinculado con esa temática. Es decir, todas las personas que van a un taller, no es que todos los talleres tienen que ser iguales, pero si es un taller de educación, aunque la idea de taller es ir a hacer algo, ¿sí? O sea que en ese taller las personas que asistan van a querer poner las manos en la masa, como quien diría, en la construcción o la producción de algo, ¿sí? O de una estrategia, o de una tarea, o de una clase, de lo que sea, o de un objeto, de lo que sea, van a querer producir algo. O sea que el momento de la producción de la actividad es fundamental y casi te digo que puede tener hasta el 70% del tiempo del taller. Ahora, antes de la producción de la actividad, vos vas a tener que tener una introducción, es decir, contarles a las personas qué es lo que te interesa que pase en ese taller y qué es el objetivo que va a tener ese taller, qué es lo que van a hacer. Después, algo conceptual, cuando yo hablo de teoría, es porque conceptualmente, cómo construiste y pensaste eh, el marco sobre el cual vos haces esa actividad. ¿Sí? Cuando vos decís, armamos este taller para producir tal cosa o trabajar sobre tal cosa, esa tal cosa tiene un marco teórico, tiene una mirada. Vos lo haces partiendo de una base conceptual de algo, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque vos elegís una forma de llevar adelante eso. Y esa forma de llevar adelante eso, vos partís sobre un marco de algo, no partís de la nada, no es una tabula rasa. Construís en el marco de algo. Entonces vas a dar tu mirada, ¿sí? Vas a explicar conceptualmente el abordaje de eso. Y después vas a hacer la actividad y al final vas a hacer tus conclusiones y un intercambio sobre el resultado de ese taller. Pero en Perfecto. análisis de las personas que van a participar y de los contenidos, bueno, sí, tiene que ver nada con el taller mismo. Hay miles algunos van a requerir más, depende del vínculo que vos tengas con esta comunidad, vas a tener más o menos preparación previa o análisis previo. No sé si iba ahí a Bueno. lo que me preguntaba, si te sirvió. Sí, más que nada es como que porque ya más o menos tenemos la base de cómo hacerlo, estamos armando el PowerPoint y todo, nos toca hacer un taller para educar a empleados del municipio como protectora y a las escuelas de adultos mayores y secundarias en un foro educativo. Entonces,
¿En un lo foro estamos trabajando, educativo? sí, lo estamos trabajando en conjunto con hicimos una mesa de trabajo con el hospital local, entonces estamos agentes sanitarios y estamos ahí unificando miradas eh, para armar todo el detalle de cómo lo vamos a dictar. Bueno, todas estas personas que vos me estás hablando, los empleados municipales, no sé qué otras personas me nombraste, ¿van a Los estar todos colegios de juntos en el adultos mismo mayores. taller? No, son en distintos momentos, distintos horarios, distintos días. O sea que, entonces la propuesta tiene que ser distinta para cada uno. Claro, tenemos que hacerla tipo para un público adolescente y para un público adulto. Bueno, eso es fundamental. Sí, De hecho, el tipo de actividad es fundamental. Quizás los contenidos que tengan sí, que dar son los mismos, pero el tipo de actividad. Y bueno, ahí sí. quizás lo que tengas que indagar son, no sé de qué se trata el taller, pero quizás tengas que... Tenemos la problemática de superpoblación canina y felina. Nosotros estamos dentro de un parque nacional, entonces en este trabajo que unificamos para hacer, está hasta parques nacionales también, y bueno, salió de esta mesa de trabajo esta propuesta para hacer algo educativo, para tratar de revertir y a la vez con el municipio ir haciendo castraciones masivas para bajar el número de animales que están sueltos en la vía pública. Bien. Bueno, en realidad, sí, son dos destinatarios distintos y quizás los objetivos del taller sean distintos para cada uno de los destinatarios, porque vos Sí, los objetivos del taller es que ciertas personas tomen ciertas actitudes y ciertas personas tomen otras actitudes. Es decir, los adolescentes están viendo, ustedes están visualizando una problemática ahí. Es decir, si ustedes están sí. convocando a estas dos comunidades, es porque ustedes están visualizando una problemática. Entonces, sobre la base de esa problemática, generas un taller para concientizar, para, etcétera. ¿Qué querés lograr con estos destinatarios y qué querés lograr con estos? Ahora, después, la actividad que llevas adelante con esos destinatarios también tiene que ver con sus propios consumos, es decir, indagar un poquitito en el conocimiento de estos destinatarios, por ejemplo, a los adolescentes de Villa Langostura o de una comunidad en particular, qué es lo que les gusta, con qué se engancharían, por ejemplo. ¿Cómo los tenés 2 horas haciendo una actividad, haciendo qué? ¿Sí? Son personas que Claro, utilizan las tecnologías, son personas que no tienen consumo de tecnologías, que no tienen objetos tecnológicos. Eh, ¿Podés hacer una actividad lúdica? Sí, es decir, hay que ver que conocer un poco más y quizás puedas hablar con algún referente de estos adolescentes, no sé, algún director de escuela, alguien que conozca un poco para plantear o pensar una actividad. Sí, por supuesto, tienen que ser distintos, pero quizás con el municipio te vas a manejar más cómodamente en el sentido de que al ser personas adultas eh, y ser parte de empleados municipales, tengas más un conocimiento o alguien más directo que te diga, bueno, va por acá, si el perfil es este, si tenés ahí lo que te puede complicar, capaz que tenés un perfil muy heterogéneo en términos de edades, capaz que tenés una persona de 18, una persona de 75, entonces ahí sí tenés que ver qué tipo de actividad, pero sí, esas cuestiones sí las tenés que... El tema de la heterogeneidad de la sí. edad en cuando es adultos es importante, y el tema de los consumos que tienen los adolescentes o cómo los podés enganchar para hacer un taller, no sé si es voluntario, si es obligatorio, eso Sí, ahí estuvimos me parece que son pensando las dos cosas más. sí, varias propuestas en cuanto tenemos más variedad de propuestas para los adolescentes que para los adultos. Por ejemplo, no sé, desde con la profesora de biología hacer análisis de parásitos que transmiten los animales, entonces, tipo, hacerlo más didáctico en la actividad para que se enganchen también. En informática, no sé, hacer una producción de cortos o programas de Buenísimo, radio, lo tenemos enfocado tipo para eso. está buenísimo, está buenísimo. ¿Vos, Julieta, tenés alguna idea? ¿Estuviste trabajando algún tipo de taller? Hola, ¿cómo están? Sí, Bien, sí, mira, en el trabajo justamente estaba pensando, porque yo trabajo, soy de Capital Federal de la ciudad de Buenos Aires y trabajo en un CESAC.
En el territorio es clase media, media baja, y los ESAC están divididos en equipos territoriales, según la zona de influencia. Participo de uno de los equipos que es ampliado, es interdisciplinario, hay trabajadora social, psicólogas, médicos, y yo estoy para promoción y prevención de la salud. Y estamos trabajando con adolescentes en escuela secundaria de Argentinos Juniors. Entonces ahí primero que hicimos en el marco de la ESI, lo primero que hicimos fue como un relevamiento para ver los intereses de los adolescentes, a ver qué les interesaba, para trabajar las problemáticas y los intereses de ellos y no ir nosotros con algo ya armado. De hecho, también en un proceso del año pasado, fueron parte de la construcción de esos momentos, de esos talleres, con referentes ESI de cada año del secundario. Y nosotras trabajamos de esa manera, los adolescentes se enganchan mucho con actividades lúdicas. Es al principio una introducción, luego un disparador, y bueno, no sé, inventamos un juego, el juego de la vida, con partes de otros juegos que ya existen, por supuesto, donde, bueno, trabajamos distintas temáticas, pero que se reenganchan los pibes, participan mucho, y es un juego con, nada, trabajando las emociones, consumo, hay mucho interés por salud mental, en ese grupo de adolescentes surgió mucho eso, proyecto de vida, por ejemplo, se nos ocurrió que armen un avatar, dividir equipos, que armen un avatar con propuestas nuestras, características de la persona, dónde vive, y bueno, entonces ahí podés laburar un montón de cosas con ellos, como figura el avatar, pero bueno, es todo, digamos, la subjetividad de ellos que entra en juego. Pero sí, bueno, yo vengo laburando, milité durante muchos años, y educación popular, género, y es todo talleres. Es una modalidad que me gusta mucho. Sí, pero está buenísimo esto que comentás de hacerlos partícipes a ellos de sus propios, nada, de sus propios intereses para que después tengas de dónde construir las actividades, ¿no? Que ellos mismos participen en él. Nada, quiero un taller sobre esto, no específicamente, pero relevando sus intereses, sabes con más certeza, digamos, te acercás mucho más a lo que puedas desarrollar como actividad. Ese proceso Eh, fue re interesante, sí, está bueno eso. sí, sí. Nosotros trabajamos en tecnología educativa, en la idea del codiseño, ¿no? Codiseñar con Claro. los y las estudiantes. Nada, por ejemplo, no sé, pensar qué les interesa, por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué les interesa ver en una materia de comunicación? ¿Qué se imaginan? ¿Qué representación tienen? Cuáles son sus intereses. Por ejemplo, ahora ya veo, por ejemplo, Valeria está trabajando sobre talleres. Julieta trabajó sobre talleres y trabaja en adolescentes, comunicación y salud. Entonces yo ya voy pensando también en próximas, independientemente de que yo tenga un programa armado, voy pensando alguna actividad o actividades que tengan en cuenta estos intereses para que ustedes también, nada, les sirva construir a partir de esto. Entonces, como codiseñar Claro, las actividades con sí, el destinatario. eso está muy bueno, sí. Aparte es también esto de construir un rol ya voy a dar un taller, hay un receptor. No, esto fue Claro, una mesa larga con referentes de cada año, total. y aparte porque hay una distancia generacional con distintos intereses, miradas, herramientas. Entonces el Claro. intercambio ese para acotar esa distancia, y que sea el intercambio bueno para ellos, para nosotras, un Sí, que continuo se sientan aprender. incluidos, si no es que van a tomar el saber de alguien. Claro, sí, sí, una construcción colectiva. Eso está bueno, sí. Bueno, buenísimo, chicas, me encantó. Somos poquitas, pero me encantó. Estuvo bueno, sí. Sí, muy buena, muy enriquecedora la clase y está bueno que
nos podamos orientar más o menos para dónde ir y a ver si lo estamos haciendo bien o qué nos falta. Excelente, me encanta. Bueno, entonces, ¿ustedes les cierra bien este horario? Si en próximos encuentros igual, a ver, la idea es que nunca una clase se va a reemplazar por un encuentro sincrónico. Siempre ustedes van a tener las clases plantadas en el campus, porque la idea es que precisamente una carrera a distancia no tengan que asistir obligatoriamente en un horario de un día, porque nada, porque no es la idea ponerlos en ese compromiso si es que no pueden. Pero sí que si se hacen encuentros sincrónicos, si son voluntarios, que estén en un horario que ustedes puedan asistir. ¿Les cierra bien entre 18:30 y 19? Sí, por mí sí. Sí, ¿Sí? por Yo mí no hay hoy problema. tuve después del trabajo una actividad, pero sí, comúnmente estoy acá a las 18, así que no hay problema. Bien. Valeria, Sí, por mí no hay problema. De tarde puedo. bueno, bárbaro. Entonces, entiendo que al finalizar la unidad 1, más o menos antes de empezar la semana 4, o en la semana 4 capaz que hacemos otra, ¿sí? Como Bueno, introducción de la unidad 2. También eso ustedes véanlo a ver qué les parece. Si les sirve más hacer un cierre de unidad 1 o una introducción de la unidad 2. Yo solía hago presentación de materia y después hago cierre de cada unidad. Pero bueno, ustedes también me pueden ir sugiriendo eso, ¿sí? Bueno, vamos cerrando. Nos vamos a descansar un bueno. ratito. Les mando un abrazo. Chao, un Nos gusto. estamos Chao, chao. conectando. Las estoy leyendo, las estoy leyendo en el foro de presentaciones. Ahora voy a escribir un cierre de eso, pero los estuve leyendo. Bueno, un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao.